El proyecto de vivienda social, al igual que todos los proyectos que ustedes van a desarrollar, empieza en una página en blanco, ¿no? Ustedes, a lo largo de su carrera y a lo largo del ejercicio profesional, van a cambiar sus formas, sus modos de diseñar, sus, la forma en que encaran un proyecto. Entonces va a variar. Entonces, mal yo estaría en tratarles de darles un recetario, en decir las formas que ustedes deben encarar este diseño. Pero sí compartir algunos criterios con los que ustedes se van a enfrentar en el momento de realizar este diseño de la vivienda social, ¿no? Entonces, en principio, indicarles que el hecho de ser una vivienda social no significa que no tenga que ser, que no tenga que tener calidad, ¿no? Lo que decía anteriormente. Y la calidad está ligada a los espacios, los materiales y el confort. Entonces, por más que estemos diseñando una vivienda social, entonces tengamos en cuenta este hecho, ¿no? Entonces, debe ser un proyecto de calidad, debe hacerse un adecuado estudio de los espacios, qué materiales vamos a usar y el confort que va a tener esa familia, ¿no? La familia tipo que les decía, para la cual estamos diseñando, ¿no? Después, uno de los retos del diseño de la vivienda social es quitarle el estigma de una vivienda baja, mala calidad, ¿no? Entonces, el reto principal que tenemos cada vez que nos enfrentamos a encarar este proyecto es que este proyecto destaque, como decía anteriormente, ¿no? Quitarle ese estigma, vas a hacer una vivienda social, estás haciendo una vivienda para pobres, una vivienda pequeña, con malos materiales. Ese es nuestro reto, ¿no? Vencer ese estigma. Y por último, una vivienda social tiene que ser flexible. Debería responder a los cambios sociales y etapas de vida de una familia, así como a sus posibilidades económicas. Es que este proyecto destaca, como decía anteriormente, darles estigma, como dije anteriormente, las políticas de vivienda están determinadas por unos agentes, ¿no? Agentes que en este caso sería el Estado, agentes estatales, que a través de sus diversos mecanismos van a definir qué tipo de intervención vamos a hacer, ¿no? Entonces, es conocido que el Estado no tiene muchos recursos, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y el Estado, ¿qué es lo que busca? En principio te exige que tú presentes una solución definitiva al tema de la vivienda. Eso es una vivienda completa. ¿Qué pasa en la realidad? Si analizamos ya los proyectos antiguos de vivienda que se han hecho ya mucho tiempo, vamos a poder verificar que casi todos han sufrido cambios. Va a ser muy difícil de encontrar un proyecto de vivienda actualmente que se mantenga en las mismas condiciones en las que ha sido entregado. ¿Por qué? Porque si tendríamos que diseñar con todas las cumpliendo para salvar todas las necesidades de la familia, tendríamos que hacer proyectos más grandes. Pero en este caso estamos haciendo proyectos en función a las necesidades de este Estado que está generando ese programa de vivienda. Entonces, por lo general, ese agente estatal, ¿qué es lo que busca? Con menores recursos, hacer mayor cantidad de vivienda. Y eso es general, más allá de la ideología política del eventual agente estatal. Son muy raras las excepciones en que ese agente estatal va a tratar de hacer un proyecto acorde, ¿no? Entonces, ese factor manejado, ¿qué es lo que
luego, ¿qué es lo que llega a imponernos, ¿no? Algo que ya conocemos, el costo de metro cuadrado edificado, ¿no? El costo por metro cuadrado edificado. Ese va a ser el parámetro con el cual nos van a medir el diseño, ¿no? ¿Y qué es lo que generalmente ellos esperan, ¿no? Para ellos nuestra eficiencia, ¿no? Se va a medir en funciones, ¿no? Entonces, esa presión a veces deteriora el producto final, ¿no? Porque sabemos que tenemos que economizar y llegado el momento del diseño tenemos que ir recortando algunos elementos, algunas superficies, algunos aspectos de la vivienda, ¿no? Entonces, por eso es quizás el Estado, como agente estatal, ¿qué es lo que está optando actualmente, ¿no? A dar soluciones de vivienda parciales, ¿no? No diseños completos, no viviendas concluidas, ¿no? Entonces es ahí donde nace lo que hayan debido escuchar, la vivienda progresiva, ¿no? Es un concepto que nace a partir de ese análisis del hábitat evolutivo, ¿no? Que estudia cómo las viviendas van creciendo a la par de las familias, ¿no? Una familia va creciendo, va desarrollándose en el tiempo y en ese transcurso la vivienda va adecuándose, va creciendo en función a ese crecimiento y desarrollo de esa familia. Ese hábitat evolutivo siempre ha existido, ¿no? Nosotros lo podemos ver aquí en nuestras ciudades, ¿no? Cómo cambian nuestras casas, nuestras viviendas. Principalmente ese fenómeno se puede advertir en el centro histórico de nuestra ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad en que las familias se desenvuelven en el mismo espacio, ¿no? Es muy común que los hijos sigan viviendo con los padres, hacen una nueva familia y necesitan más espacio y van adecuando a su criterio, de acuerdo a su posibilidad económica y a su posibilidad de espacio, van ganando espacio, pero a veces ese resultado no es óptimo. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con la vivienda progresiva? Tratamos de prever ese crecimiento, ¿no? En el momento de diseñar, imaginarnos cómo puede crecer esa vivienda. En muchos casos sucede esto, digamos, esa proyección que hacemos del crecimiento de la vivienda sí se materializa, y en otros casos no, ¿no? Porque es difícil ver lo que a veces llamamos la óptica del beneficiario. No sabemos por dónde va a salir, ¿no? Ya en la experiencia sí hemos tenido la fortuna que al ver el seguimiento de la construcción de la vivienda social, podemos ver un poco la reacción del beneficiario. Entonces, la tendencia del beneficiario, cómo va a querer que esa casa, una vez que la entreguemos, él la va a modificar, ¿no? Entonces, eso es importante. Tratar de meternos en la óptica del beneficiario. Es muy complicado. Como les dije, no hay una receta. Yo entiendo que la experiencia, seguir rayando, seguir trazando, nos va a permitir mejorar esos aspectos y mejorar el diseño de esa vivienda. Entonces, ya cuando hemos hecho este análisis, esta reflexión, nos enfrentamos, yo pienso, a dos preguntas, ¿no? Particularmente yo me pregunto dos cosas, ¿no? Es algo que antes de empezar, siempre es una pregunta repetitiva. ¿Cuánto debería costar una vivienda social? Y después, ¿cómo definir el tamaño de la vivienda social? ¿No? Es un aspecto fundamental, es una pregunta recurrente, un planteamiento que nos hacemos ya cuando vamos a empezar
el diseño de la vivienda, ¿no? Como decía, el costo de la vivienda no es algo que nosotros vamos a definir exclusivamente, ¿no? Va a venir dado por los agentes estatales, ¿no? Entonces el Estado tendrá un parámetro y nos va a imponer un costo, ¿no? Y con ese costo nosotros vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? En este aspecto vamos a tener que tomar ya las definiciones sobre tecnologías constructivas, quién va a construir, cómo va a construir, ¿no? En algún caso nos volvemos administradores de ese costo, de ese monto de dinero que la gente estatal nos va a decir para realizar el diseño de la vivienda, ¿no? Entonces, como ejemplo, lo máximo que estamos invirtiendo ahora nosotros por vivienda es un costo de $14,000 por vivienda, ¿no? Es un costo bajo que requiere mucho esfuerzo, mucha imaginación para desarrollar el diseño de una vivienda. En algunos casos partimos incluso de presupuestos de $3,000, $3,000, $6,000, y lo máximo $14,000. Entonces el costo de una vivienda está definido por el agente estatal. Eso no quiere decir que nosotros debemos aceptar así a rajatabla lo que se nos impone, ¿no? Generalmente esto está en un proceso de negociación, porque cuando se nos exige el diseño de una vivienda, este mismo agente estatal nos exige que sea eficientemente energética, que tenga buen diseño, que tenga calidad de materiales, que tenga superficies adecuadas. Entonces, ya cuando estamos encarando este proceso de diseño, también tenemos ese margen de negociación. Y lo importante es tener pleno conocimiento, en este caso pienso yo, de las tecnologías constructivas que tenemos en el medio, ¿no? Definir una tecnología constructiva adecuada, procedimientos adecuados, nos va a permitir identificar en qué podemos ahorrar. Entonces, eso sería en lo referente al costo de una vivienda social, ¿no? En nuestro caso, como les decía, está definido por los agentes. Y si hablamos rápidamente de otros países, también está definido por otro tipo de agentes, en este caso agentes inmobiliarios dedicados a la banca, por ejemplo, ¿no? En este caso, el Estado también participa, pero por el tipo de economía que tienen esos países, delega a las entidades financieras, ¿no? Que realizan este trabajo ya a través de los créditos, ¿no? Entonces ahí el costo está marcado por que no se establezca una diferencia muy grande entre el costo de la vivienda social y el costo de una vivienda convencional, ¿no? Ellos lo llaman a eso contaminación de cartera, ¿no? ¿A qué se refiere, no? A tratar de que la incidencia, ese fenómeno de contraste entre dos pagadores que están pagando una deuda al banco no sea tan alto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy yendo a pagar mi deuda en una vivienda que he comprado con mi dinero y estoy pagando un X monto de dinero mensual. Y detrás mío, en la fila, en la cola, está otra persona que está pagando su vivienda social, ¿no? Ellos buscan que esa diferencia no sea tan amplia, porque puede ocurrir que el que está pagando convencionalmente se desanime y pueden producir desajustes en sus mercados inmobiliarios, ¿no? Entonces ellos tratan de evitar a toda costa ese fenómeno que les decía, la contaminación de cartera, ¿no? Bueno, ahora, otro aspecto importante es la segunda pregunta, ¿no? Primordial. ¿Cómo definir el tamaño de la vivienda social, ¿no? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Qué superficie? ¿Qué ambiente? ¿Cómo nosotros como arquitectos definimos? En este punto sí
ya es una tarea en la que nosotros tenemos mayor preponderancia. Si bien está subordinada al costo, porque como dije anteriormente, el parámetro va a ser metro cuadrado costo, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el tamaño de la vivienda social? Desde el punto de vista económico, entonces ya tenemos un parámetro, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto es el promedio de construcción por metro cuadrado? Y nos dará una superficie. Pero esa superficie estará adecuada a las necesidades de la vivienda, de la familia, del usuario. Entonces, este punto exige y ha exigido estudios muy exhaustivos, ¿no? Que realicen, que garanticen la realización de actividades y funciones con la higiene y con la holgura adecuada en el menor espacio posible, ¿no? Entonces, muchas universidades, institutos de vivienda, continuamente están haciendo esos estudios, ¿no? Nosotros en la facultad también aprendemos eso, el espacio mínimo. ¿Cuál debería ser la superficie mínima de un dormitorio doble, de un baño, de una cocina, ¿no? Sin llegar ya a espacios que en algunos casos sí son ridículos, ¿no? Que también no debemos llegar a eso, ¿no? Al decir que requieren un estudio exhaustivo, requieren de nosotros una comprensión del espacio. Y estoy seguro que les va a pasar, yo creo que a todos los arquitectos nos ha pasado, la impresión que tenemos de un proyecto en el momento que estamos diseñando, ya sea en el papel o en el ordenador, tenemos esa imagen, esa percepción de ese tamaño que en el momento de la construcción puede variar, ¿no? Y a veces nos pasa, nosotros a veces, creo que a veces cometemos el error, cuando me ha entrado el amoblamiento en mi planta, entonces sí pienso que es suficiente. Y en la construcción digo, está muy pequeño, tenemos que ajustarlo, o viceversa, está muy grande, ¿no? Entonces, esa destreza yo entiendo que solo se aprende con la práctica, ¿no? Con enseñar, con rayar, ¿no? Como anécdota, bueno, hace un tiempo vi una presentación de un arquitecto que hizo una relación entre los croquis y perspectivas de arquitectos famosos con la obra ya materializada. Y de verdad era impresionante que la proporción de sus croquis, de sus primeros bocetos, se mantenían en la edificación. Entonces eso demuestra maestría del diseñador, ¿no? Entonces, un consejo que les daría es estar constantemente midiendo, percibiendo el espacio en todas sus dimensiones, no solo en planta. Cuando estamos en nuestro cuarto, tengamos esa capacidad de saber hasta dónde son 3 metros, hasta dónde son 4 metros, cómo entra un determinado mobiliario. Hay arquitectos que cuentan sus pasos, que toman como parámetro su misma altura, su proporción, su caminar. Entonces, percibir el espacio requiere mucho trabajo. Es algo que tenemos que ir practicando, ir practicando, ir practicando. Y esto nos va a permitir tener más facilidad en el momento de diseñar, no solo el tema de la vivienda, ¿no? Manejar las distintas escalas del diseño va a ser muy importante para el momento en que tengamos que encarar este diseño, podamos definir con presteza las dimensiones de esa vivienda social, ¿no? Y además tenemos que interpretar fielmente la idiosincrasia y cultura del usuario. Es importante para definir el tamaño de la vivienda social. Si bien no vamos a tener una atención individualizada, porque estaremos diseñando un proyecto que
probablemente sea para 50 familias, 10 familias, debemos tratar de adentrarnos en esa idiosincrasia de las familias, ¿no? Sus aspiraciones. Entonces, toda esta experiencia, toda esta comunicación que podamos entablar con estos grupos sociales, que a veces no tenemos la oportunidad, ¿no? Y ese es el otro problema de la vivienda social para los arquitectos. Quizás este primer tipo de acercamiento con el beneficiario no lo realizamos nosotros, lo realizan otro tipo de profesionales, trabajadores sociales, sociólogos, que son, digamos, los que tienen un primer acercamiento con las familias, ¿no? Y por la dinámica de hacer la vivienda social, que es una dinámica donde se mide cuantitativamente, o sea, todo gobierno nos dice, le interesa hacer el mayor número de viviendas por año. Entonces nos acortan esos plazos a nosotros como diseñadores para poder brindar esas soluciones. Entonces, como les decía, no pretendo dar un menú, ¿no? Ustedes también pueden ver algo de bibliografía, verán distintos tipos de metodologías de diseño, gente que lo hace en 5 pasos, en 3 pasos, bueno, de acuerdo a su criterio, es algo que sigue siendo materia de discusión de los arquitectos, pero he marcado algunos puntos que creo que podrían ser considerados por ustedes en el momento de realizar este diseño, ¿no? Por lo general, lo que nosotros hacemos como primera etapa es un cuadro de necesidades, ¿no? O sea, ahí nos planteamos preguntas respecto a la familia que va a ocupar esa vivienda, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos dormitorios van a ocupar? ¿Necesitarán otros en el futuro? ¿Qué le gusta a esa familia? ¿Le gustará reunirse? ¿O son familias que, digamos, no requieren mucho contacto social? ¿Cómo quieren la cocina? Entonces, el conocimiento de esa familia en un proyecto convencional nos va a dar ese cuadro de necesidades, ¿no? Que va a plasmarse en lo que llamamos, o algunos llaman, el programa del proyecto, ¿no? Digamos, ese sería un primer paso. Otro segundo paso que por lo general hacemos en una vivienda es la zonificación, ¿no? Y es típico dividirlo en la zona social, la zona privada o íntima y la zona de servicios, ¿no? Y una vez que tenemos, digamos, esta zonificación, lo que hacemos es, como tercer paso, hacer un croquis de diseño, ¿no? Con la casa, con la distribución de los ambientes que han sido identificados en el programa de necesidades, ¿ya? Ahora, como les dije, esto es algo que por lo general muchos hacemos, ¿no? Pero no es una regla. Pueden empezar por, por otra parte, tener otro enfoque, pero por lo general es lo que hacemos, ¿no? En todo caso, como consejo, yo indico lo que dice aquí: rechazar toda idea preconcebida, ¿no? Sobre cómo debe ser una vivienda, ¿no? Entonces, estamos empezando un proyecto, si bien ya tenemos conocimientos previos, tratar de ya tener un modelo o algo, porque eso nos va a condicionar el diseño. No hagamos el ejercicio de partir de cero, ¿ya? Si bien tenemos que hacer cosas que por metodología las vamos a plantear, un proyecto de una vivienda no debiera partir nunca de una idea preconcebida, ¿no? Entonces, la vivienda debe nacer en función a las necesidades que nosotros hemos identificado, ¿no? No a un modelo que creamos que ya existe, porque como les decía, eso nos va a condicionar el diseño y no vamos a llegar a un resultado óptimo, ¿no? Es complicado abstraerse de los modelos, porque ya sea desde
desde la universidad y en el ámbito laboral siempre estamos buscando modelos, ¿no? Como arquitectos siempre estamos viendo arquitectura, entonces eso nos influye. Pero en el momento de empezar a diseñar, tenemos que tratar de poner la mente en blanco y tratar de evitar esas ideas preconcebidas de un proyecto que todavía no hemos iniciado, ¿no? Replantéate el proyecto de la vivienda de inicio, ¿no? Entonces, pensemos, analicemos, y nos replantearemos el proyecto de inicio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a, una vez que hemos identificado qué tipo de usuario vamos a tener, ya nos replanteemos el proyecto, ¿no? Hacer esas ideas en nuestra mente que después vamos a plasmar, ¿no? Después analiza las condiciones del lugar donde se asentará tu construcción. Esto es fundamental, ¿no? El entorno es fundamental en el diseño de una vivienda, ¿no? Como les decía, el diseño no es la vivienda, no es un objeto por sí solo, está relacionado con su entorno, ¿no? Con su entorno natural, ¿no? Y con el entorno ya construido, ¿no? Las vías, los equipamientos, y si hablamos de su entorno natural es el aseguramiento. Entonces, tener un pleno conocimiento de las condiciones del lugar es fundamental, ¿no? No podemos diseñar sin tener este conocimiento, ¿no? Entonces, eso es fundamental para eso, ¿no? Entonces, si pueden ver algunas viviendas famosas de mucha calidad, pues son en una gran medida por la relación que tienen con su entorno, ¿no? Podemos ver la Casa de la Cascada de Wright, que bueno, es una obra maestra por el manejo, por la relación que tiene con su entorno, ¿no? Entonces es importante ese análisis. Algo que pienso yo, que no hay reglas de composición, pero es necesario componer, ¿no? Esto también es un tema de, hay muchos colegas profesionales que no piensan así, ¿no? Pero yo creo que si queremos diseñar, tenemos que manejar los conceptos de orden, desorden, vacíos, llenos, simetrías. Si bien no vayamos a seguir estrictamente, o sea, no estoy diciendo que la vivienda sea simétrica, pero sí conocer estos parámetros de composición, ¿no? Porque si no, solamente estaríamos reflejando un programa en una geometría que quizás en el futuro no sea óptima, no sea atractiva. No nos olvidemos que por más que estemos haciendo una vivienda social, estamos haciendo arquitectura. Entonces pienso yo que tenemos que hacer composición, ¿no? Entonces tenemos que manejar esos criterios de composición. Después, otra sugerencia sería organiza el interior de vivienda sin olvidarte del exterior. Entonces es importante cuando estamos diseñando la vivienda, cuando la estamos organizando, no olvidarnos del exterior. ¿Y cómo nos relacionamos con el exterior? ¿No? ¿Cómo se relaciona ese espacio interior con ese espacio exterior? Con los vanos, ¿no? Con las ventanas. Esos espacios nos comunican, ¿no? Entonces, es importante tratar de hacer ese manejo, ¿no? Va a ser importante organizar así la vivienda porque la disposición de las ventanas, de las puertas, ¿no? La altura a la que estamos colocando el antepecho, esas decisiones van a cambiar el aspecto que tenemos al interior de la vivienda y la percepción que tenemos del espacio exterior. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Después algo que me he ido dando cuenta a lo largo que diseño es menos tabiques, más calidad espacial.
En un principio, por lo general, nuestros diseños se enfocan en encerrar cada espacio, ¿no? La cocina cerrada, el comedor cerrado, la sala de estar cerrada. Pero ya en la práctica, particularmente me he dado cuenta que eliminando ciertos tabiques ganamos en calidad espacial, ¿no? Entonces ya nuestra forma de cocinar, por ejemplo, ya cambiamos, se enfocan en encerrar cada forma de desenvolvernos en ese espacio social de la vivienda que ha modificado el mobiliario, las dimensiones de los mobiliarios, como les decía, las formas de cocinar, ya la que se cocina más rápido. Entonces eso nos posibilita que podamos tener espacios integrados, ¿no? La cocina con el comedor con el estar. Y en el caso de la vivienda social, que tenemos que reducir espacios, si podemos reducir esa tabiquería, ganamos en espacio y también ganamos en esa calidad espacial, ¿no? Por otro lado, la escalera es importante, ¿no? No solo en la vivienda social, en toda vivienda, ¿no? La escalera es ese espacio que comunica un nivel con otro. Entonces, la ubicación de una escalera es estratégica, ¿no? Entonces debemos prestarle mucha importancia a la ubicación de ese elemento, ¿no? Muchas veces empezamos a diseñar y relegamos, ¿no? La ubicación, el emplazamiento de ese elemento y no tomamos en cuenta que es un elemento muy fundamental en la vivienda, ¿no? Entonces, no pierdan de vista ese detalle. Después, otro aspecto que también pienso importante es pensar en los detalles, ¿no? También este es un tema controvertido, ¿no? Mucha gente piensa que al hablar de detalles estamos hablando de decoración. Muchos arquitectos, digamos, son más enemigos de la decoración, otros no. Entonces esto es un debate muy amplio, pero es importante pensar en los detalles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre detalle y decoración, ¿no? La decoración tú puedes cambiarla, el detalle no, el detalle va a permanecer. Entonces es importante tener en cuenta los detalles de la vivienda que vamos a diseñar, ¿no? Y por último, la construcción es uno de los tips más difíciles sobre cómo diseñar una vivienda, ¿no? ¿A qué me refiero? Al detalle constructivo. Si estamos plasmando una nueva idea, algo novedoso o algo que queremos que destaque en nuestra vivienda, tenemos que llegar hasta la etapa de definir en su detalle constructivo, ¿no? Ha pasado mucho que, por ejemplo, en el diseño ponemos elementos que en el momento de la construcción no hemos definido cómo se va a construir. Entonces, en el momento, si nosotros como arquitectos no hacemos la definición de ese detalle constructivo, en obra va a ser otra persona la que tome la decisión sobre ese detalle. Será un ingeniero, o en el peor de los casos será el maestro albañil. Entonces, si pensamos en colocar algún detalle innovador en nuestra fachada, en nuestra cubierta, debemos definir cómo se va a construir, ¿no? En nuestras ventanas, ¿no? Entonces, es importante tener el conocimiento de esa técnica constructiva, ¿no? O sea, porque de dibujar en una fachadita todo se puede, pero también tenemos que pensar cómo se va a ejecutar esos elementos. Eso le va a dar la elegancia y la calidad ya a la construcción, ¿no? Porque en el proyecto, si no está definido, en la construcción puede quedar mal. Podemos hacer un diseño muy interesante, por ejemplo, de nuestros revestimientos en nuestros baños, en nuestra cocina. Pero a veces quizás estamos utilizando o pensando en materiales que ni siquiera están en nuestro mercado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso se construye?
O sea, no se va a llegar a plasmar como nosotros estamos pensando. Por lo general recuerdo en la facultad, siempre cometíamos ese error, ¿no? El detalle constructivo era casi la última lámina, ¿no? Y casi no le prestábamos atención a esto, ¿no? Incluso nos prestábamos o copiábamos el detalle de otro proyecto, ¿no? Y poníamos un detalle tipo. Entonces, quisiera que se mentalicen que cuando están diseñando también le presten mucha atención a los detalles, es muy importante. Bueno, como les decía, digamos, esos son unos tips, unos criterios para diseñar una vivienda social. Pero como dije anteriormente, esto con la práctica, ustedes van a ir modificándolo de acuerdo a su experiencia, su capacidad y a la forma que tienen de encarar los proyectos. Bueno, ahora hablaremos de tipologías de vivienda, ¿no? En realidad, este también es un tema muy amplio. Si hablamos de tipología, es el estudio de los tipos o clases que se encarga en diversos campos de estudio de realizar una clasificación de diferentes elementos, ¿no? En el ámbito de la arquitectura, la tipología es el estudio de los tipos elementales que pueden formar una norma que pertenece al lenguaje de la arquitectura. Entonces, si hablamos de tipología en la arquitectura es muy amplio, ¿no? Es un ámbito muy amplio que podemos ver, podemos clasificar tipológicamente la arquitectura desde diversos puntos de vista, entonces hay muchas clasificaciones. Para el caso de la vivienda, yo les voy a hablar de dos formas de clasificar, que las he elegido en función a que quizás es lo que más aplicamos en los proyectos de vivienda que desarrollamos, ¿no? Entonces, una tipología en función de la agrupación de las viviendas, ¿no? Entonces tendríamos lo que es la vivienda colectiva, o sea, una vivienda que sirve para varios grupos familiares, ¿no? Entonces aquí estarían los edificios, ¿no? Los bloques de edificios, bloques de departamentos. La vivienda unifamiliar, pues su nombre mismo ya lo describe, es una vivienda que está hecha para una sola familia, ¿no? La vivienda bifamiliar es una vivienda que también se desarrollan proyectos para dos familias, ¿no? Esto a veces por la disponibilidad de espacio, ¿no? Y también existe la vivienda multifamiliar y también las agrupaciones de viviendas más grandes, ¿no? Las urbanizaciones, ¿no? Urbanizaciones cerradas. Entonces, estas serían unos tipos de clasificación de tipologías en la forma de cómo están agrupadas las viviendas, ¿no? También existe esta otra tipología de viviendas en función a cómo están dispuestas en el terreno, en el lote, ¿no? Entonces tenemos viviendas que las llamamos viviendas adosadas, las viviendas pareadas, las viviendas aisladas y los edificios de vivienda en altura, ¿no? Aquí tenemos la imagen de las viviendas adosadas, ¿no? Que por lo general son estas hileras de vivienda. Entonces, su característica es que comparten dos medianeras, ¿ya? Esto es muy común en Europa, ¿no? Donde, digamos, los lotes tienen a veces un frente muy estrecho, no hay, no hay la posibilidad de dejar los tiros laterales, entonces se diseñan las viviendas uno al lado de otro como una hilera continua, ¿no? Y de acuerdo al diseño pueden lograrse imágenes muy interesantes, ¿no? Y cuando hacemos estas viviendas adosadas hay que tener mucho cuidado de manejar el desnivel,
es muy importante el manejo del desnivel, que tuviéramos un desnivel, una pendiente, para que ese desnivel sea uniforme. Entonces, pese a estar adosados, esas diferencias de altura que se van a ir dando entre un bloque y otro, tienen que ser parte de la composición, ¿no? En el diseño. Entonces, no, como les decía anteriormente, no solo basta diseñar en plano, ¿no? Hay que tratar de tener esa percepción espacial de ver las alturas, ¿no? Después tenemos las viviendas pareadas, ¿no? Que es otra forma de disposición de las viviendas en las que comparten una medianera, ¿no? Esta, esta disposición y también está determinada por el frente del lote, ¿no? A veces las disposiciones municipales nos marcan los retiros laterales, ¿no? Entonces, en función de eso, a veces optamos por parear una vivienda a un muro medianero con otro vecino, ¿no? Por lo general, estas viviendas las hacemos un espejo, ¿no? Un medio en la otra vivienda y tenemos que tener mucho cuidado en el momento de diseñar el tema del asoleamiento, ¿no? O sea, tenemos que disponerlas de tal forma que, por más que, digamos, sean un espejo una de la otra, no pierdan esa cualidad de tener un buen asoleamiento, ¿no? Cuando hacemos viviendas pareadas tenemos que tomar ese aspecto. Las viviendas aisladas, ¿no? Entonces estas viviendas ya por lo general están al centro del lote, tienen retiro hacia sus cuatro lados. Entonces es otra forma también de agrupar las viviendas. Esto siempre está en función a la disposición del lote, ¿no? Y por lo general en vivienda social los beneficiarios no son muy amigos, o sea, no están muy de acuerdo en este tipo de disposición. En nuestra cultura, lo que el beneficiario siempre trata es no perder espacio. Y este tipo de disposición para ellos, según ellos, están perdiendo espacio, ¿no? Por lo general ellos van a querer disponer su construcción ya sea en el fondo del lote, ¿no? Por lo general en el fondo del lote, porque piensan que en un futuro tienen la aspiración de construir al frente otro tipo de edificación, ¿no? Eso es muy común, casi en todos los beneficiarios en el momento de conversar con ellos, siempre te plantean eso, ¿no? Entonces, esto de las viviendas aisladas sí se da, pero en pocos casos, ¿no? Sí, cuando tenemos la opción de tener lotes de mayor amplitud, sí se puede optar por esta solución. Y por último, los edificios de viviendas en altura, ¿no? Conocemos en las ciudades grandes, aquí también ya tenemos ejemplos, donde por planta tenemos 2, 4, 6 departamentos, ¿no? Y se van repitiendo, ¿no? Y también hay conjuntos de estos edificios en altura, ¿no? Entonces, esas, digamos, serían las dos tipologías, o sea, dos tipos de clasificación que tenemos en las viviendas y que por lo general se maneja cuando hacemos vivienda social, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, al hablar de tipología podríamos hablar de muchos más aspectos, ¿no? Ya el mismo hecho del estilo, por ejemplo, que ya es un tema más complejo, ¿no? Si hablamos de tipologías por estilos arquitectónicos, eso ya es otro tema, ¿no? Es complejo, complejidad, y ya va más con la tendencia de diseño que ustedes van a adoptar, ¿no? La que se van a apropiar a lo largo de su carrera. Ahora hablaremos en forma rápida del Estado y los organismos de vivienda, ¿no? Entonces, como dije en un principio, la idea de vivienda social con la revolución industrial.
En nuestro país, el primer antecedente sería en 1924, ¿no? Que se instaura en el gobierno de Bautista Saavedra, se instauró el régimen habitacional, ¿no? Anteriormente, ya en 1917, sí ya hubo algunas iniciativas, digamos, privadas, gremiales, donde estaban la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, los comités de casas baratas, los comités de barrios obreros, ¿no? Por ejemplo, entre 1948 y 1955 funciona la Caja de Seguridad y Ahorro Obrero, ¿no? Entonces, en este lapso de tiempo, por ejemplo, se construyeron 671 viviendas. El modelo de viviendas, de estas viviendas, es el tipo chalet, ¿no? Ese es el modelo que se ha ido desarrollando en este periodo, ¿no? Si vemos, es un periodo de la revolución del 52, ¿no? Entonces, ya puede explicarse este fenómeno con el auge también de las organizaciones sociales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa en ese periodo, ¿no? Ya en 1956, ya en una etapa post-revolucionaria, se crea el Instituto Nacional de Vivienda, ¿no? Esto es el 30 de abril de 1956. Este Instituto Nacional de Vivienda, entre 1956 y 1964, construyó 2.000 unidades habitacionales, ¿no? Igual el modelo era tipo chalet. El promedio ha sido de construir 250 viviendas por año. Eran viviendas de 2 a 4 dormitorios, ¿no? De estas viviendas se subvencionaba el 50% y el otro 50% lo pagaba el beneficiario, ¿no? Después, otro hito importante es el 29 de abril de 1970, que se crea el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, ¿no? En este periodo de los 70 es un periodo donde funcionan diversas instituciones por gremios, ¿no? Amparados en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Es así que tenemos el COBIMA, que es del Magisterio, el COMBIPET, de los petroleros, el COMBIMIN, de los trabajadores mineros, el CONFIBRA, de los ferroviarios. Entonces son tipos de organizaciones que van trabajando ya en vivienda con sus gremios, ¿no? El modelo es el mismo, ¿no? El tipo chalet no se, no se desvía de ese diseño arquitectónico. También en 1974 se crea el Banco de la Vivienda, donde ya también se habla del fomento vía crédito, ¿no? En muchos casos créditos que no se han recuperado. Entonces, ese periodo de los 70 deriva en un periodo de los 80, que ha sido una época de mucha crisis, muy caótico, y que también fue muy caótico en el tipo de organismos de vivienda. Entonces, luego del decreto 21060 en 1985 se crea el FOMBI, ¿no? Y a la par de crear el FOMBI, elimina esos consejos locales, el banco de vivienda y esas agremiaciones, ¿no? Esa multiplicidad de organismos que había, ¿no? Los elimina, ¿no? El IBS se crea como una instancia técnica y el FOMBI era la entidad que tenía encargada de planificar los programas de vivienda. Y bueno, esto en 1992, y en la década de los 90, se reajusta el FOMBI y se crea el FOMBI, ¿no? Y a la vez que se elimina el IBS. Y el FOMBI, digamos, es una instancia exclusiva para el tema de vivienda, ¿no? Bueno, después ya el FOMBI se liquida
Y igual posteriormente esto entramos en una etapa, digamos, donde no hay una institución que se encargue prioritariamente de las viviendas. Sí. Y en los sucesivos gobiernos hay todo tipo de iniciativas como Sí, voy a ver ahorita. los Voy a mejoramientos de contar ya barrios, nomás. algunos han debido escuchar de eso, mejoramientos de vivienda, programas de subsidio a la vivienda. También se crea lo que ahora también muchos conocemos, la unidad de fomento a la vivienda, ¿no? Que inicialmente, copiando el modelo chileno, era esa moneda simbólica que se crea, la UFD, debía servir para modular los créditos de vivienda. Bueno, en la actualidad tiene otro uso, ¿no? Seguimos viendo las UFDs. Por ejemplo, en el tema impositivo, la deuda, nuestra deuda en los impuestos se calcula con ese índice, ¿no? De las UFDs, pero inicialmente estaba pensado para el tema de vivienda, ¿no? Por su nombre, Unidad de Fomento a la Vivienda. Entonces, ya luego de esos sucesivos, digamos, periodo caótico que hemos sufrido ya en el periodo de los 14 años del gobierno del MAS, hay dos instituciones. Primero el PBS, Programa de Vivienda Social, que también se reconfigura y el año 2011, ¿no? El 21 de septiembre, se Mañana crea vamos a la Agencia Estatal de Vivienda. Vamos a levantar, Es vamos a la desenconar y... institución que actualmente listo. está abocada a la ¿Quieres comer? ¿Qué quieres? diseño, a la ejecución de los distintos proyectos de ¿A vivienda. las 7 está bien? Entonces, Ahorita 6 y la cuarto. vivienda como tal, O en pido, un no me sé. principio se enfoca más en el ámbito rural, ¿no? Entonces, los proyectos más grandes, de mayor importancia, están enfocados a ese grupo social, ¿no? Descuidando, digamos, las ciudades, ¿no? Con excepción del eje central, donde sí se desarrollan proyectos de mayor impacto, pero digamos, No está acá. tiene mayor incidencia en un principio la de vivienda al ámbito rural. En el ámbito rural, los proyectos que hemos diseñado, bueno, que se han diseñado, que se han ejecutado, La Agencia Estatal de Vivienda. son proyectos, digamos, más complementarios a la vivienda que ya tienen en el área rural, ¿no? Proyectos de mejoramiento a presión, que no han modificado mucho, digamos, ya en el tema arquitectónico. Alitas, Lanchería Paola, Pollos Rossi, Finos Burgers, La Tapera. Entonces, la verdad no ha sido un gran aporte, digamos. Pollos, Copacabana, Sí, en el carácter Chicken cuantitativo Norita. sí han mejorado. Chicken Norita es de la A hora. veces han sido solo proyectos para dotar de baños, para dotar de espacios que esas viviendas en área rural no tenían, ¿no? Digamos, para complementar o mejorar Universitario, ¿no? 16. No son una Chicken Combo solución 19, definitiva. 19, 27. Yo entiendo que ese proyecto quizás tiene la falencia de no haberse integrado más con otros tipos de proyectos. No, 3 pedimos. De desarrollo municipal, rural, y no estar acompañados de proyectos de desarrollo rural por parte de los municipios, ¿no? Porque lo ideal sería que los municipios, en el momento de elegir dónde se van a emplazar esas viviendas, digamos, tengan criterios de conectividad, de asentamiento, de reubicación, y un mejor manejo territorial. Sin agua, sin azúcar. Dado que el espacio rural es un espacio de migración, digamos, podía haber servido para concentrar, asentar determinadas poblaciones. Pero lo que en la práctica se ha hecho es que esos proyectos se han dividido salomónicamente entre las comunidades. No, digamos, no es digamos de la pensión sus biles. No, es la empresa es de motos. Ellos van a comprar todas las pensiones. Yo pensé que los podemos repartir de pizza, ¿no es cierto? Ya tienes esa pizza expedida, si no ve. Sí, ellos son los que van a comprar todos lados.
municipios, ¿no? En algunos casos no han conseguido Sena. la, Muy bien, Sena. Ya vamos a esta comer ya. vivienda no se Ya ha va a llegar hija. complementado con el quehacer productivo, con la vocación productiva que tenían esas comunidades. Entonces, si bien ha sido un proyecto importante, ha mejorado las condiciones de habitabilidad de muchas familias, el tema global no ha tenido ese éxito o ese impacto que se pensaba, ¿no? A partir de 2018, 2019, ya ingresamos más en lo que son las ciudades, ¿no? Entonces ahí sí ya se han ido mejorando los diseños, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto en la ciudad de Yayago, ¿no? Como pueden ver en la planta, es una vivienda de 2 dormitorios, una cocina, un baño y un spa comedor. Está desarrollada en 64 metros cuadrados. No, es una vivienda que ha tenido aceptación por parte de los beneficiarios. El presupuesto de estas viviendas es aproximadamente unos $14,000, ¿no? Esto es unos 115,000, 118,000 bolivianos, en la que el beneficiario es el encargado de la construcción, ¿no? Son viviendas de autoconstrucción. En algunos casos el beneficiario contrata a su albañil, ya sea totalmente o parcialmente, ¿no? Nosotros solo nos encargamos de la dotación de material de construcción a través de una entidad ejecutora y la dotación de materiales y el seguimiento a la construcción, ¿no? Entonces esta es una vivienda que ha tenido un óptimo resultado. Tenemos que evaluarla como progresa en el tiempo, ¿no? Lo que les decía anteriormente. Con seguridad el beneficiario va a hacer reformas en esta vivienda, la va a ampliar. Veremos cómo amplía, veremos si sigue los criterios que hemos pensado nosotros de crecimiento de esta vivienda o la desarrolla de otra manera. Este es otro modelo de vivienda. En este caso estamos viendo una vivienda que se ha ejecutado en Tupiza. Esta vivienda igual tiene la misma disposición que la anterior. Difiere de la anterior porque esta tiene una estructura de hormigón armada. Está diseñada esa estructura para que se construya un piso más, ¿no? Entonces tiene una losa. El cálculo, como les dije, prevé que pueda ampliar, ¿no? Entonces ahí ya estamos manejando digamos, el criterio de crecimiento, la progresividad de esta vivienda en forma vertical, ¿no? El tanque de agua, eso tiene una estructura provisional, ¿no? Entonces esta es una vivienda que también ha tenido aceptación por parte de los beneficiarios. Como les dije, es compacta, se ha tratado de reducir a lo máximo los espacios de circulación, ¿no? Tratar de evitar que la circulación realmente por algunos espacios para llegar a otros. Lo que tratamos para optimizar los, los espacios, el diseño, ¿no? Esta es un poquito más grande, esta está sobre 64 metros cuadrados. El hecho de estar en un área urbana también ha permitido optimizar los costos, ¿no? Entonces, paradójicamente en área rural nos resulta más caro, ¿no? Por el tema del transporte de material y por la dispersión de las viviendas. En un área urbana, con la misma cantidad de dinero podemos hacer un poquito más, ¿no? Entonces, se fijan que en este proyecto, con la misma cantidad de dinero casi, estamos pudiendo hacer una losa y no una cubierta inclinada, ¿no? Entonces, esta es una vivienda que los beneficiarios han estado muy conformes con esta vivienda, igual que en el anterior caso. Ahora en el tiempo podamos hacer un estudio cómo efectivamente esta vivienda se desarrolla ya cuando crezca, cómo va a ser la segunda planta, si sigue las directrices que sabe el beneficiario
o el beneficiario va por otro lado, opta por otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy importante, no sé si nosotros podamos hacerlo, pero también desde el punto de académico sería importante que en algún momento puedan hacerse estudios sobre estos ejemplos, ¿no? Cómo han ido evolucionando, para tener mayores criterios a la hora de diseñar o hacer nuevos planteamientos, ¿no? Entonces, eso sería lo referido a lo que es vivienda familiar, ¿no? Después vamos a, por último, bueno, estos son ejemplos, también el mismo tipo de vivienda. Aquí ya varía el color, ¿no? En este caso, se ha dejado a los beneficiarios que elijan el color. Esto hablando de la casa ploma y roja. La verdad, yo no soy muy partidario de eso, ¿no? Porque nosotros definíamos el color, que fue el anterior caso, por ejemplo, que esto sí fue una definición del proyecto. Otro problema que se presenta en la vivienda social es ese tema de a veces tratar de consensuar mucho, ¿no? Entonces los encargados directos del proyecto a veces consensúan, negocian y a veces hasta negocian el color con los beneficiarios, ¿no? Entonces, muchas veces el tema del consenso, el color entre 30 familias a veces no se llega a lo más óptimo, ¿no? Pero bueno, es algo que no estoy diciendo que esté mal, el tema del consenso, digo que no soy partidario en algunos casos más partidario que la definición venga desde el proyectista, ¿no? Como es el caso del color, y que no todo sea tema de negociación, ¿no? Pero bueno, es un criterio, ¿no? Otros pensarán lo contrario, ¿no? Porque dirán, la gente ha elegido ese color y está feliz, ¿no? Pero si vemos las imágenes, el mismo diseño, el manejo del color, de la textura, puede variar, ¿no? Y también puede ver al otro lado otro tipo de viviendas que se han diseñado y se han ejecutado. Entonces, como vemos, el espacio es mínimo, el espacio que cumplen la norma de diseño, pero son espacios mínimos, ¿no? Eso porque, como les decía anteriormente, tenemos que hacer ese balance entre el costo de la vivienda y el diseño de la vivienda, ¿no? Marcelito, buenas. ¿No? Está íntimamente relacionado. Cons, Marcelito, te he elegido. Ahora vamos a ver unos pollitos de ejemplos, ¿no? Que no se han desarrollado en Potosí, pero sí en ciudades del eje central. Por ejemplo, este es el... Ya, te mandaré mi ubicación, Marcelito, por WhatsApp. Ejecutado por la... Listo, a tiempo real te mando, ¿ya? Gracias, Marcelito. Vas a entrar por la Boquerón, Marcelo. Marcelo, vas a venir por el lado de la Boquerón, al lado de la Arce, ¿ya? Que tiene un diseño, digamos, convencional a cualquier edificio de departamento que se encuentre, ¿no? Interiormente igual pueden ver la sala comedor, en este caso es un ambiente integrado. Aquí podemos hablar un poco del tema ideológico, ¿no? Sabemos que, bueno, bajo el gobierno se buscaba el tema social, y lo complicado es cómo se plasma esto en diseño, cómo se plasma en el edificio, o sea, cómo va a ser un edificio bajo el demás que habla de inclusión. Así como la que Pero en el fondo el diseño es el mismo que cualquier de aquí a 2 semanas va a haber esa pantalla. Entiendo que los proyectistas, ese acercamiento que han dado, unos 300, identificarse con ese tipo de gobiernos, con así, solamente chuponcitos. Dale, el otro chupón bonus. Sí, ¿qué tal si es chupón verde nuevo que traigo? Es igualito todo. Escalonado. Ah, ya. Porque el otro que se compró de un bebida, cabezones. No le gusta. Ah, no, pues. Entonces, eso vemos. Ese es el nivel de acercamiento. Pero en propuesta, posición de plantas, de espacio, el criterio es convencional. ¿Por qué? Porque está adecuado a una forma de vida. Nosotros en estos departamentos
están pensados para unas personas que ya tienen una forma de vida, que tienen una vida en la ciudad, y sus necesidades están plasmadas en estos departamentos, ¿no? Esto también es en Cochabamba, en Tolata, el condominio Pirua. Entonces, igual que en el anterior, ustedes pueden ver que, ahora no pueden ver las plantas, pero las plantas son convencionales, ¿no? Y digamos el acercamiento, digamos la señal de identidad que se le ha querido dar a este edificio para diferenciar de otras edificaciones que están en el mercado, es el color, ¿no? Es hasta ahí donde se ayuda. Pero si ustedes ven el tratamiento de fachadas, vanos vacíos, esto podría ser cualquier edificio de departamentos, cualquier inmobiliaria que está desarrollando un proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, es importante el componente ideológico, cómo llega a nuestros diseños, cómo llega a influir, y si es que en verdad influye. Yo particularmente pienso que no llega a influir en el diseño como tal, sí en esos detalles como los colores de fachadas y algunos elementos simbólicos, pero después la configuración es la misma, ¿no? Porque la necesidad es la misma, la necesidad habitacional es la misma. Y aquí, digamos, un ejemplo, digamos, más extremo de lo que les decía, este edificio en el Alto, el condominio Huitala, que tiene 14 murales, ¿no? Que han sido ejecutadas por Mamani Mamani, ¿no? El artista, a un costo realmente alto, ¿no? Las fachadas tienen un costo muy elevado. Aquí en la parte superior derecha pueden ver la planta, que es una planta convencional de cualquier departamento que ustedes puedan encontrar, ¿no? No difiere. Sí ha tratado de darle, digamos, esa identidad cultural con el tratamiento de las fachadas, ¿no? Entonces, un poco me acuerdo al ver esto, lo que el edificio de la UNAM en México, ¿no? Y cuando el artista Siqueiros decía que era ese edificio lo catalogaba de una gringa vestida de poblana, ¿no? Y algo así se podría decir de esto, ¿no? Si vemos el diseño, responde totalmente a una necesidad occidental, ¿no? Las plantas no difieren. Sí se le ha querido dar esa señal de identidad a través de las fachadas con un artista emblemático, ¿no? Pero la arquitectura como tal, como volumen, podría ser cualquier otro tipo de proyecto. Entonces, quería acabar con esto porque por más que tratemos de negarlo, cuando estamos haciendo vivienda social, recibimos influencias de ese estado, ¿no? Nos marca algunas cosas que quizás las pensamos o no. No sé si el arquitecto que ha diseñado esto lo ha pensado así, ¿no? Ha sido posterior, decidió poner una mano en las fachadas para darle esa identidad andina. Y no sé si con estos elementos se le está dando esa identidad andina, ¿no? Eso quizás habría que discutirlo más, sería un tema interesante de debate, ¿no? Junto con los cholets, por ejemplo, ahí en el Alto. Este también es un fenómeno que no se asemeja, es diferente, pero digamos nos muestra esa búsqueda de esa identidad, ¿no? El matiz ideológico que tienen los proyectos de vivienda social no se puede sustraer al régimen que, digamos, va a promover esas políticas de vivienda. Y ahora estamos en esa etapa. ¿Qué vendrá después? No sabemos, ¿no? Va a venir otro gobierno. ¿Cuál será la política de gobierno? Probablemente tenga una continuidad de vivienda, pero ya con diferencias, ¿no? Entonces, a nivel general en Bolivia, concluiría con esto, ¿no? Que a partir de lo que les decía, de 1924 a la década de los 70 y principios de los 80, si bien ha habido una multiplicidad de organismos y políticas de vivienda,
el modelo no ha cambiado, ¿no? El modelo de vivienda que sí ha hecho en esas etapas ha sido los tipos chalets. Aquí en la ciudad de Potosí nos quedan unos cuantitos, ¿no? Que podemos ir a verlas, ¿no? Una de Tonari, del Puente Caracol, un poquito más abajo, el barrio ferroviario de 38 viviendas que se entregó en 1978, porque estaba presidente el coronel David Padilla Arancibia. Hay unas cuantas viviendas en esa organización que se mantienen. La mayoría ya se han modificado, sería interesante que vayan a verlas y que ustedes puedan analizar cómo se ha transformado ese proyecto inicial, de ese tipo chaletcito, con sus retiros a 3 lados que tiene, y cómo se han ido transformando sus casas vecinas. Tal vez podamos encontrar algunas viviendas también en la ciudad satélite, pero ya son muy escasas, ¿no? Después tenemos otro periodo, digamos, del 85 a los del 90, o diría hasta el 2006, donde, digamos, no hay un criterio único, hay una multiplicidad de políticas de vivienda, de modelos, ya se trabaja más con crédito, pero digamos no hay algo que simbolice a esa etapa como algo construido que nos vaya a quedar, digamos, de esa etapa, como vivienda, como diseño en sí. Y después tenemos este último periodo que está concluyendo, que es la etapa del PBS, la vivienda social, que está, digamos, que ha tratado de estar muy cargada de componentes ideológicos, ¿no? Por parte del gobierno del MAS, ¿no? O sea, un periodo en un alto nivel de subsidio. También un periodo donde se ha construido más viviendas, ¿no? Más que en ningún periodo. Pero también muchas de esas viviendas no están cumpliendo su función tal como han sido pensadas. Porque como les dije, tienen un alto componente ideológico, tanto en la selección de beneficiarios como en el emplazamiento de los proyectos, y se le estaba queriendo dar este componente ideológico en el manejo de las fachadas, más que todo, de estos volúmenes que estamos viendo, ¿no? Este periodo ha terminado, entonces estamos en vísperas de otro periodo. No sabemos cómo va a enfocarse el programa de vivienda, pero la vivienda social va a seguir existiendo como problema y va a seguir existiendo como proyecto. Cuando ustedes salgan de la U, con seguridad muchos de ustedes van a encarar proyectos de vivienda social, con distintos modelos, con distintos matices, pero van a encarar ese tipo de proyectos, porque la vivienda social es un fenómeno que está asociado a la sociedad y a los medios de producción que se desarrollan en esa sociedad, ¿no? La vivienda social la vivienda como tal está definida como un derecho humano, ¿no? Entonces, teóricamente, el Estado, en todas sus instancias, debería facilitar el acceso a esta vivienda. Por eso el tema de la vivienda social siempre va a estar vigente. Entonces, como consejo, les diría que siempre estén actualizando en este tema. Yo recuerdo en la facultad, digamos, los temas de vivienda social, de restauración, digamos, eran los temas a veces más despreciados por los estudiantes, ¿no? Lo digo con experiencia. Pero en la práctica profesional es muy interesante y también muy satisfactorio profesionalmente, ¿no? Entonces, con eso quería concluir la charla. Y si tienen algunas preguntas, bueno, puedo responder. Bueno, concluyendo con la exposición del arquitecto Marvin, podemos abrir el tiempo para preguntas, consultas de algunos participantes. Está abierta el foro. Hola, perdón.
Marvin, buenas noches a todos, estimada Patricia. El Bueno, tema de la vivienda es un tema muy complejo en todas sus dimensiones. No nos olvidemos que la vivienda es la unidad celular de la ciudad, ¿no? La vivienda se caracteriza por ser la célula de todo este conjunto urbano que tenemos. Y en el margen, en la organización, en cómo se estructura la vivienda, también la ciudad se va a estructurar y se va a desarrollar. Y creo que es importante tener este taller, este seminario en el cual también vayamos enfocando desde otro punto de vista la vivienda, porque no nos olvidemos, como decía Marvin, que el tema de vivienda va a ser un problema que no solo es de nuestros días, ¿no? Es un problema que recurrentemente se ha dado en el tiempo, se va a seguir dando. El tema de hábitat es un tema que normalmente nosotros lo vamos trabajando como arquitectos, y creo que el Estado y las instituciones también se han preocupado de encarar y de poder trabajar en este problema grande que es el tema de vivienda, ¿no? Y como dice Marvin, el tema de vivienda obviamente tiene muchos componentes: el tema social, el tema económico, ¿no? Hasta el tema político entra en el tema de vivienda. Entonces, al tener un problema de muchas aristas, obviamente es muy complicado solucionar, ¿no? Y creo que la Agencia Estatal de Vivienda tiene un lineamiento en el cual trabaja para poder solucionar este problema. Pero también rescato las palabras de Marvin en el sentido de que creo que desde la universidad, desde la academia, podemos interactuar, ¿no? Como universidad, para que también podamos ir generando de alguna manera alguna alternativa más, ¿no? De propuesta en cuanto a lo que sería la vivienda social. Obviamente es un tema muy complejo, ¿no? El tema de vivienda social, como decíamos hace rato, porque también es el tema social, el tema económico, que tiene que estar dentro del componente de la vivienda social. Pero en este nivel en el cual nos encontramos, que es el primer año, el segundo semestre, ¿no? Creo que podemos generar alternativas, de alguna manera poder solucionar este problema con cosas muy creativas, ¿no? Esa es creo, el reto que tenemos del taller, ¿no? De que nosotros podamos entender, conceptualizar la vivienda como tal, y desde la problemática que nosotros entendamos a la vivienda, poder responder con una propuesta de solución. Y Marvin, muchas gracias, me parece que ha sido muy interesante la exposición. Creo que hay varias preguntas, Patricia. Gracias. Bueno, tengo en el chat dos consultas que puedo responder. José Yucla y a Luis Miguel Pin, ¿no? Hablando de los requisitos para acceder al plan de vivienda social de una comunidad. Bueno, actualmente, para que las comunidades accedan al proyecto de vivienda social, tienen que estar primero registradas en lo que nosotros llamamos PPDH, Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, en la que cada municipio tiene asignada una cantidad de viviendas, ¿no? Por ejemplo, este año Potosí tiene 150, quizá 100, ¿no? En función a eso, los municipios solicitan las viviendas, ¿no? Entonces, las comunidades que quieran ser beneficiarias, primero tienen que contactarse con su municipio, el municipio se contactará con nosotros y vemos si tienen cupo y vemos una serie de condiciones, ¿no? Que los municipios pongan su contraparte y que cumplan las condiciones, ¿no? La condición principal para el área rural es que los beneficiarios residan permanentemente en su comunidad, ¿no? Tenemos muchos problemas en que los solicitantes son personas que viven aquí, hay residentes aquí en la ciudad y quieren una segunda vivienda, ¿no? Entonces, el principal requisito es que sea gente que viva en esa comunidad, ¿ya? Después, ¿quiénes pueden acceder a esa vivienda? Dice Luis Miguel. Bueno, en las ciudades, en el área rural, pueden acceder todas aquellas personas que no cuenten con vivienda, ¿no? En el caso de las ciudades, personas que tengan lote y que demuestren el derecho propietario de ese su lote, que no tengan otra casa, y se hace una evaluación técnica social, ¿no? Principalmente social, para ver que esa persona sí merece tener un subsidio.
Entonces, los interesados pueden apersonarse a las oficinas de la agencia para ya ver más detalles, ¿no? Ahora, Lisbeth dice, ¿de cuántos espacios está compuesto un chalet? Bueno, si estamos hablando de un chalet, bueno, no podemos hablar de un número de espacios definidos, ¿no? No tendría límite. En una vivienda social sí podemos definir los espacios, ¿no? Pero como decía en la presentación, en un chalet obviamente va a tener esos 3 espacios, ¿no? El espacio íntimo, ¿no? Pero el área de dormitorios, el área de servicios y el área social. Ahora, por lo general, lo que entendemos por chalet, en lo general tiene un área social mucho más amplia, ¿no? Y también un área exterior mucho más amplia. Cuando hablaba de chalet en los proyectos de vivienda que se han construido en Bolivia, hablaba de un modelo que se ha repetido, que vamos a ver, el modelo norteamericano, ¿no? Con viviendas a 2 aguas, más aguas, y con retiros laterales y frontales. Bueno, tenemos como consultas de esas arquitectos. Si hubiera algunas consultas más. Carla estaba levantando la mano, tal vez podríamos darle el espacio. Está bien, sí. Bueno, ya están las consultas al arquitecto Marvin. Bueno, agradecerle al arquitecto Marvin porque la experiencia que él tiene nos ha servido de mucho, muy en especial, como decía el arquitecto Waldo, en el taller de segundo semestre, taller 2, justo es el tema en específico, vivienda social. Se ha estudiado la vivienda social en la parte internacional y es muy merecedora no tener la opinión y en realidad el darse el tiempo para podernos exponer su experiencia como vivienda social en la parte nacional, que es en realidad tiene, ¿no?, su parte diferente en cuanto político y demás puntos. Entonces, habiendo aprovechado ya la experiencia, escuchado del arquitecto Marvin, es agradecerle al arquitecto por por este momento, por haberse dado y explicado. Usted sabe que la vivienda social en realidad ha insinuado en realidad de que no se le toma mucha atención en cuestión de la parte, en la facultad de arquitectura, pero ya saliendo en la parte profesional, se topa uno con estos diseños en una gran mayoría, ¿no? Es varios puntos en los que nos ha citado que hay que ir tomando en cuenta. Indica mucho, no es una receta, pero sí, en realidad la parte principal es tenerla y tomar en cuenta las necesidades de cada familia, ¿no? Y cada familia es diferente y hasta el número de usuarios que se tiene y sobre todo satisfacer las necesidades básicas, ¿no?, en esta vivienda social, arquitecto. Bueno, nuevamente muchas gracias a ti, Pati, a todos los profesionales de la facultad por esta oportunidad y ojalá lo que esto sirva a los compañeros estudiantes. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, arquitecta, ¿estará presente el arquitecto Rubén? Sí, en realidad yo quiero agradecerte, Marín, por la participación, por colaborar en este evento y también a los organizadores, tanto a Patricia como a Waldo. Creo que es una experiencia enriquecedora y de igual manera, a los estudiantes, yo creo que ha sido una
una exposición amplia de todo lo que es el tema de la vivienda social en nuestro país, y espero que les haya servido de mucho para poder encarar sus respectivos proyectos y para poder enfocar en ese tema que es tan importante, tan crucial en lo que respecta a nuestra formación. Básicamente, los arquitectos, y yo me animo a decir que un buen porcentaje de la práctica profesional que elaboramos se basa precisamente en vivienda, ¿no? Y en nuestro medio, prácticamente una gran porción se desarrolla en vivienda social. Entonces, es un tema de mucha importancia. Y agradecer nuevamente a Marvin por su participación, a Patricia y a Waldo por la organización de este evento. Y esperemos que no sea la última oportunidad, Marvin, en que nos visites y podamos compartir también otras vivencias que tienes, otras experiencias que has logrado desarrollar, para mejorar también un poquito, abrir, ¿no?, la carrera para que se puedan presentar profesionales que han hecho mucho y están haciendo mucho en nuestro departamento, y que de repente no los conocemos precisamente por la falta de difusión que tenemos de estas actividades. Entonces yo te agradezco y les agradezco nuevamente a ustedes, y pues nada, también tenemos mucho trabajo que hacer, y con esto yo creo que daríamos por cerrado este evento, y agradecer nuevamente a todos los participantes, estudiantes y docentes que están siguiendo este seminario, ¿no? Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Estaríamos dando por cerrado. Muchas gracias, arquitecto Marvin. Y bueno, vamos a ir ya viéndonos para algunas exposiciones más de las especialidades y maestrías que tiene sobre experiencia también en patrimonio para un futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.